¿Qué debemos aprender de este texto? ¿Qué nos enseña este texto? Este texto nos va a enseñar que en medio de la turbulencia de este mundo, en medio de cualquiera que sea la situación que estemos pasando, en medio de los problemas que conlleva vivir en un mundo caído, no dejes que esas cosas te lleven por un mal camino, ni tampoco dejes que controlen tus emociones. Mantén tus ojos en Cristo Jesús. Ese es el tema de este texto completo. El título de este sermón se puede titular El cuidado pastoral del Señor sobre sus discípulos. Por lo tanto, hermanos, cuando vamos a leer este texto o cuando lo vamos a exponer, no fuerce ni imponga lo que la mayoría cree que significa este texto de Mateo 24 y 25. No busque una tribulación de 7 años después del rapto de la iglesia para Cristo establecer un reino milenario en la tierra. No lo busque porque ese texto no lo enseña. Es más, ningún texto en el Nuevo Testamento enseña eso. Eso no está en el Nuevo Testamento. No pregunte por 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque tampoco 1 Tesalonicenses capítulo 4 enseña sobre un rapto pretribulacional. El Nuevo Testamento no enseña tal cosa. Entonces, por eso la advertencia es muy importante. El texto es nuestro Señor en su cuidado pastoral sobre sus discípulos, advirtiéndoles que pasarán severas tribulaciones, pero Él tiene palabras de aliento pastoreando el corazón de sus discípulos en el primer siglo y con ellas también las nuestras almas. Palabras pastorales de nuestro Señor para sus discípulos son este texto. Vamos a leer capítulo 24. Hoy el discurso comienza en el 24 y termina con el capítulo 25. Es un discurso largo, extenso. Nosotros hoy vamos a ver los primeros 14 versículos. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, a ti, Padre, en medio de este culto de adoración, ahora pedimos tu bendición sobre la exposición de tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros, ayude y dirija al predicador, ayude y dirija al oyente, Señor.
que seas magnificado en nuestros corazones mientras la verdad la oímos de forma poderosa, Señor, y de forma que te honre a ti. Permítenos ser leal a ti, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Este discurso del Señor, como les dije al principio, ha sido objeto de mucha enseñanza y que las personas básicamente empiezan a especular sobre las señales y sobre cómo va a ser el fin del mundo. Pero es muy importante que veamos el contexto de las palabras de nuestro Señor. Se refiere precisamente al último discurso dentro del templo. Recuerden cuando vimos todo el capítulo 23, el Señor había hecho senda sentencia de juicio sobre la nación y sobre los fariseos. Terminando el capítulo 23, el Señor le hace la última sentencia al pueblo de Israel. El versículo 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, hablando del templo, la casa de Dios, el templo que ellos están, donde Él está predicando. Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también en el versículo 35 del mismo capítulo 23 se dice que para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Así que terminando su discurso dentro del templo, el Señor le da la última sentencia. Va a ser desierta el templo y la ciudad será juzgada por Dios. El versículo 1 del capítulo 24 nos habla de esa salida del Señor del templo y que Él entonces se fue al monte de los olivos. La pregunta que surge en los versículos 3, del 1 al 3 de los discípulos, es precisamente sobre esa sentencia que acaba de pronunciar el Señor. Recuerden que el día anterior ya estaba enseñando duramente sobre el juicio a los hijos de Israel. Desde que entró ese domingo, la entrada triunfal a Jerusalén, había estado, por ejemplo, maldijo la higuera, era un juicio sobre Israel. Luego les habló en el capítulo 21 sobre dos parábolas que iba a juzgar duramente. Cuando los fariseos escucharon las parábolas de los labradores a los siervos malvados, Él les preguntó: ¿qué va a hacer el Señor a esos labradores malvados? Ellos respondieron: vendrá y los destruirá. Él le dijo: así mismo va a ser el Señor con ustedes. Así que en esa semana, durante sendos juicios, terminando el capítulo 23, les dice que va a ser desierta la casa. Los discípulos quedan intrigados sobre esa situación. Dios va a mandar un juicio sobre Israel y va a mandar un juicio sobre esta casa. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos aparentemente no entendían y les dijo, versículo 2, respondiéndole el Señor les recordó: ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, la pregunta de los discípulos. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción de la ciudad y del templo de Jerusalén, porque es lo que le acabo de decir. Entonces ellos le preguntan: ¿cuándo va a ser eso? Y le hacen una segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta que ellos hacen, ellos unen los dos eventos. ¿Por qué? Porque para los discípulos creían que el templo permanecería hasta el fin de la era, hasta que el Mesías estableciera su reino. Eso venía por un entendimiento del Salmo 78, 69, que dice: edificó el Señor su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Entonces, las expectativas de los discípulos era que el templo estaría vigente hasta que el Mesías estableciera su reino y finalizara la era.
Por lo tanto, si Jesús nos acaba de decir que el templo va a ser destruido, eso significa que esta era llegó a su fin. La respuesta del Señor a partir del versículo 4 hasta el último versículo del capítulo 25 es para corregir esa expectativa equivocada. Lo que va a hacer el Señor es decirle entonces que no es así. Los discípulos, como los judíos de aquel momento, habían malinterpretado el propósito del templo. Nosotros entendemos, ya que tenemos todo el Nuevo Testamento, que el templo, ese templo físico, el primero que construyó Salomón, que después reparó e hizo más grande Herodes, era apenas la sombra de algo superior. ¿Qué era ese templo superior del cual el templo físico era una sombra? De la iglesia. El templo era sombra de la iglesia, un nuevo templo, según el Nuevo Testamento, edificado no de piedras literales, sino de piedras vivas, de gente que venía convertida por el Señor. Para los discípulos entonces era inimaginable vivir sin un templo, vivir sin la presencia de Dios entre ellos, ya que el templo simbolizaba el trono de Dios en la tierra. Como ellos no podían concebir la vida sin un templo, entonces ellos dicen, si el templo será destruido es porque por fin será el fin de la era. En medio de esa situación inimaginable para ellos, el Señor les da sabiduría para que sepan manejar lo que viene. Y esa sabiduría está disponible para nosotros también, para que sepamos manejar nuestros propios tiempos tumultuosos. Es como que si el Señor le dijera, cuando las cosas comiencen a desmoronarse, y se van a desmoronar, no pierdan la calma. Ese es el punto. Cuando las cosas empiezan a desmoronarse y se van a desmoronar, no pierdan la calma. Podemos imaginarnos, si quiere, usted póngale más años o menos, a que nos dijeran esto 10 años antes de hoy. Y que alguien diría, va a venir un tiempo donde van a durar 5 días sin energía eléctrica. Inimaginable. Va a venir algo que le van a llamar pandemia. Eso lo vemos en la película, eso no va a pasar realmente. Los van a encerrar a todos en los hogares. La economía mundial va a colapsar. Va a haber inflación de todo tipo. Todas las sociedades, las más avanzadas, Europa, Asia, América, Sudamérica, todos, vamos a pasar todos por un proceso terrible. Prepárense. Bueno, es algo así. Estamos suponiendo que hace 10 años nos dijeran eso. Y obviamente, y que nos dirán que las cosas empeorarían, la economía venezolana vendría a hacer eso y todo eso, lo demás. Bueno, el Señor está haciendo a sus discípulos lo que le va a suceder los próximos 30, 40 años, a sus discípulos, a sus apóstoles. Por lo que estoy diciendo que la tribulación que se va a hablar es una tribulación que venía para ellos y que ya pasó. Pero eso no significa que no tiene ninguna importancia para nosotros. Nos advierte con sus palabras pastorales de lo que le dijo el Señor a sus discípulos, también sirven para nosotros, para que en nuestras propias tribulaciones y cuando a veces percibimos que nuestro mundo se desmorona, no pierdan la calma, dice el Señor. Ese es el mandato que Él les da precisamente en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sé que suena trillado y como una frase cliché, pero debemos reconocer, hermanos, cuando nos sentimos en problemas o en situaciones muy adversas o muy tristes o muy dolorosas, muy preocupantes,
Aunque parezca cliché, no es así, pero traduciendo lo que acaba de decir el Señor acá, es como que nos digamos, no se ha acabado el mundo. No se va a acabar el mundo por esto. Y Cristo reina. Eso es lo que le dijo a sus discípulos. Van a pasar por unas cosas en estos años que vienen, en estas próximas 3 décadas, el Señor Jesús a sus apóstoles, pero no pierdan la calma. Y así entonces nos dice a nosotros que no perdamos la calma. Si estás atravesando ahorita por un problema difícil, no pierdas la calma, dice el Señor. Si vas a pasar un problema futuro, como los hemos pasado, no pierdan la calma. Porque los problemas difíciles vendrán. Es parte de esta vida. Es parte de vivir en este mundo caído. Los problemas difíciles vendrán. A manera ya entonces general también, quiero decirles que este discurso del Señor, su bosquejo más general lo podemos dividir en 2 partes. Desde el versículo 4, que empieza la respuesta del Señor Jesús, hasta el versículo 36, el Señor Jesús nos va a dar su respuesta explicando lo que va a pasar hasta el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Desde el versículo 4 hasta el 36, por eso no puede buscar un rapto pretribulacional, no, nada de eso enseña el texto. Desde el versículo 4 al 36, el Señor va a enseñar a sus discípulos lo que va a suceder hasta el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Desde el versículo 37 en adelante hasta el final del capítulo 25, va a enseñar lo que va a suceder en su segunda venida. Que por cierto, él dice entonces, como la pregunta de los discípulos es una en 2, el Señor divide las preguntas y les dice, la destrucción del templo, la caída de Jerusalén, va a estar acompañada de una serie de señales. Cuando ustedes vean estas señales, entiendan que viene la destrucción. Por eso le dice, huyan, corran. Viene el juicio de Dios, la sentencia sobre Jerusalén a sus discípulos. Le marca un tiempo definido cuándo va a suceder eso. ¿Cuándo? Lo dice varias veces. Todo esto pasará en esta generación. Es decir, en los próximos 40 años, estas son las señales que van a ver, que les indicará que el fin de la ciudad de Jerusalén, de Israel, de Jerusalén y del templo está listo. Ya viene la sentencia. Busquen esas señales porque es lo que nos dice que ya viene la destrucción. Con respecto a la segunda venida, no pidan señales porque no hay. Nadie sabe el día ni la hora. Es más, miren cómo dice el versículo 36, cuando empieza la respuesta para la segunda venida de Cristo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser la segunda venida? Como en los días de Noé. ¿Cómo es eso? Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día que entró Noé en el arca. ¿Qué estaba haciendo la gente cuando entró el diluvio, cuando el Señor hace el contraste? Haciendo las cosas cotidianas de la sociedad. Entonces la gente no está desesperada viendo señales. Se va el fin del mundo, el fin del mundo. No hay eso. Se están casando, están llevando el comercio, están haciendo las cosas como que la vida está transcurriendo. Hasta que cuando entró Noé. Así, dice el Señor, va a ser la venida del Hijo del Hombre. No busquen señales porque no las va a ver. Después le dice, como el relámpago que sale del oriente y va hasta el este, o al revés, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién puede anticiparse un relámpago? Nadie. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y por si usted todavía está dudando, el capítulo 25 da 2 parábolas para explicar la segunda venida del Hijo del Hombre. Dice el versículo 1 del 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas fueron prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5 que dice, y que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo, la venida del reino, ellas se durmieron. En la segunda parábola es la parábola de los talentos, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que ¿qué? Yéndose lejos. Y usted debe entender, ¿verdad? Si uno le dice que voy a viajar lejos de aquí, usted se imagina que no vuelve pronto. Ahorita que hay barco de motor, hay avión y hay carro de motor, autobuses. Imagínense en el primer siglo donde no existía nada de eso. Si un hombre se iba lejos, ¿eso qué significaría? Que va a tardar mucho en venir. Y el Señor está diciendo eso de su segunda venida. Por lo tanto, las señales que la gente hoy dice, ver el fin del mundo, esa cuestión en YouTube, la inquietud y la desesperación, hermanos, es precisamente lo que el Señor le dijo a sus discípulos que no hagan. No se desesperen, cálmense. Pero sí les advirtió sobre unas severas tribulaciones que iban a pasar entre los próximos 30, 40 años cuando iba a ser destruido. Hermanos, era importante decir eso porque eso va a constar todo el sermón del Señor. Nosotros vamos a ver ahora en el poco tiempo que nos queda los primeros 14 versículos que significan las tribulaciones que vendrán antes de que el templo sea destruido para los discípulos y que todavía no es el fin. Van a ver estas tribulaciones, todavía no viene la destrucción. El Señor dice, cuando vean esta señal, allí sí viene la tribulación de que van a destruir. ¿Cuál es? A partir del versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Él dice, hay una señal que va a indicarles cuándo el templo va a ser destruido y cuándo Jerusalén será rodeada de ejércitos y la consumirán completamente. Se los estoy diciendo, dice el Señor, para que no peleen con esos ejércitos. Corran, váyanse. Esa va a ser la señal. Ese es el versículo 15. Yo les dije que vamos a predicar hasta el 14. Lo que significa que hasta el 14, Él les dice, van a suceder unas cosas. Él le dice, cálmense, cálmense, no se turben, con palabras pastorales. ¿Me expliqué, hermano, con todo el contexto general? Entonces, vamos a ver los primeros 10, del 4 al 14, donde serán tribulaciones que ellos verán y que deben mantener la calma. El consejo a los discípulos también es aplicable para nosotros. Cuando estemos en diferentes tribulaciones, mantén la calma, mantén los ojos en tu Salvador. Primero, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué, hermanos? Aún no es el fin. ¿Qué debemos entender con aún no es el fin? Aún no viene la destrucción del templo, aún no viene la destrucción de la ciudad. Van a oír, vendrán primero, la primera señal o el primer acontecimiento que iba a haber serían impostores religiosos y falsos mesías. Inclusive en el primer siglo, un historiador judío no cristiano, se tienen todavía sus crónicas, dice que él informa que durante el reinado de Nerón, eso está hablando aproximadamente en la década del 60 después de Cristo, los engañadores y falsos profetas fueron arrestados a diario. No solamente es lo que registra la historia universal del pueblo judío de ese tiempo, sino que es lo mismo que registra el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 5, nos dice exactamente eso. Voy a ir rápido por varias citas para que veamos cómo estas cosas los discípulos lo vivieron. Falsos impostores religiosos y falsos mesías.
Hechos 5, versículos 36 y 37 dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Este está hablando Nicodemo, parte del Sanedrín judío, hablando acerca de qué debían resolver sobre la predicación de los apóstoles. Acuérdense que ya aquí el Señor Jesús ya resucitó y ellos están diciendo qué vamos a hacer con estos apóstoles que están alborotando al pueblo otra vez. Perdón, Gamaliel, dije Nicodemo, es Gamaliel, gracias. Después, versículo 37, después de este se levantó, versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos así a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían, que fueron dispersados. Es importante que le ponen como apellido, como identificador a ese Judas de Galilea. ¿De dónde era Jesús? ¿De dónde decía la gente de Jerusalén? ¿De dónde era Jesús? De Galilea. Entonces era fácil que muchos, mira, yo soy Galileo también, viene con el movimiento de Jesús y por eso la gente lo seguía. Jesús les está diciendo a sus discípulos, antes de que suceda, no vayan tras esos hombres. Capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice, del mismo Hechos, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Engañaba a la gente. Jesús les acaba de decir, aparecerán impostores, aparecerán falsos mesías, no los sigan. Y por último, Hechos capítulo 13, versículo 6. Y habiendo atravesado, está hablando del apóstol Pablo, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, Jesús acaba de decir que eso vendría, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Así que mientras este procónsul escuchaba a Pablo de manera atenta o interesada, había alguien, un impostor religioso, un falso mesías, que estorbaba a la predicación del apóstol Pablo, que es precisamente, se está cumpliendo esa señal que estaba diciendo Cristo. Aparecerá en el versículo 5, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuál es la primera señal que verían? Van a aparecer falsos mesías. Y eso, el Nuevo Testamento da fe de que eso sucedió. Segunda señal, versículo 6, conflicto militar. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Que el Señor haya hecho una mención de guerras tuvo que haber parecido una noticia muy alarmante para los discípulos en ese momento. ¿Por qué? Porque aproximadamente por 40 años esa generación estaba viviendo la Pax Romana. ¿Qué era la Pax Romana? Fue establecida por Augusto César en el 17 antes de Cristo. Antes de que naciera el Señor Jesús, Augusto César logró que las guerras, el imperio estuviera en paz. Esa generación había vivido una vida en paz, no habían guerras. Y entonces que el Señor comentara, van a empezar a escuchar de guerras. ¿Cómo? ¿Y la Pax Romana? ¿Y el imperio romano? Por eso debió haber parecido para ellos. Según los historiadores, dicen que del 33 de la resurrección del Señor hasta casi el 70, fue testigo de innumerables disturbios militares, levantamientos en Cesarea que murieron 20,000 vidas. En Escitópolis fueron asesinados 13,000. En Alejandría 50,000.
Durante el reinado del emperador Calígula, también miles fueron muertos, apenas en el 40 después de Cristo. Las crónicas de un historiador romano, obviamente no cristiano, Tácito, cubre los eventos del 14 al 68 después de Cristo. Escribe que había disturbios en lo que hoy se llama Alemania, los pueblos germanos de aquel momento, conmociones en África, conmociones en Tracia, insurrecciones en Galia, lo que es actualmente Francia, intriga entre los partos y guerra en Gran Bretaña. También guerras en Armenia. Eso, después que el Señor les anunció a los discípulos, van a oír rumores de guerra. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Sobre los conflictos militares ya mencionamos. Sobre la señal de hambrunas, desastres naturales, pestes. El COVID, hermano, la señal que dijo Cristo. No, eso también se vivió en el primer siglo. Y era señal de ellos de que lo que iban a pasar, y nuevamente hay que recordar, no pierdan la calma. No se turben, no es el fin todavía. ¿Cuál fin? El de la destrucción de la ciudad y del templo. Pero todavía no es el fin. Mientras atraviesen eso, no se turben. En cuanto a las hambrunas en el primer siglo, está bien atestiguado por la historia universal. Pero el mismo Nuevo Testamento también lo hace. Hechos capítulo 11, versículo 28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Eso, hermanos, hambruna fue en el año 44 después de Cristo, perdón. El resultado de esa hambruna, versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Otras hambrunas ocurrieron también durante el reinado de Claudio. Nuevamente, el historiador romano Tácito y Suetonio mencionan la prevalencia de hambruna en periodos en el 50 después de Cristo y terremotos que sucedieron en Creta, Mileto, Quío, Samos, Apamea, Campania y Roma. Colosa en el año 60 fue destruida por un terremoto, igual que Heriápolis y la Odisea. Todas destruidas por terremotos. En Hechos, capítulos 16 y 26, versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A pesar de que verían hambrunas, pestes, terremotos, conflicto militar, versículo 8 de nuestro capítulo 24, que dice: y todo esto, ¿qué? Principio de dolores. No es el fin, le dice él. No pierdan la calma. Cuando la Biblia habla de dolores de parto, es una referencia al juicio de los malvados y liberación de los justos. Por ejemplo, en Isaías 13:8 se profetiza la caída de Babilonia, en los cuales los judíos estaban capturados. Isaías dice: se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como una mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Los terremotos, entonces, son parte de las cosas que van a suceder en esta era presente. Y el Señor dice: es principio, no es el fin. No puede llegar usted a decir, porque vio el terrible, el lamentable, el triste terremoto que sucedió hace poco en Turquía, ya Cristo viene, porque el Señor le dijo: no. No es así. Pero el dolor de parto en la Biblia significa que cuando los reinos del mundo tambalean, cuando las cosas en las que confían los hombres comienzan a desmoronarse, es porque Dios está trayendo juicio a los malvados. Al mismo tiempo, liberación sobre el pueblo de Dios.
Eso purifica a la iglesia, limpia la paja del verdadero trigo, saca a relucir el verdadero carácter de las personas. Por eso, no se turben, mantengan la calma cuando vean todo esto suceder. La gente comienza, hermano, y ven los videos de YouTube, y ven los comentarios, y ven la especulación, y todo eso. Lo que está diciéndonos el Señor, no dejen que sus emociones sean iguales que las del mundo. Ustedes no pierdan la calma, sean sobrios y prudentes. El Señor está en control. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Versículos 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Marcos 13:9, no lo tienes que buscar, con respecto a esto, hace una referencia a tribunales. Os entregarán a los tribunales, se refieren no a los tribunales civiles, sino a los de la nación de Israel. Tribunales, concilios y sinagogas. Esa estructura social del pueblo de Israel existió hasta el año 70. Por eso el Señor está hablando de acontecimientos de esa generación. Ellos se regían por esos organismos de la teocracia de Israel. Los romanos le permitieron tener sinagogas, concilios y tribunales, cosas que después de la destrucción del año 70 fueron destruidos totalmente. 2000 años después, en 1948, cuando se volvió a formar la nación de Israel, y después ellos comenzaron a reunirse en sinagogas, es lo que hoy podemos encontrar, pero no son lo mismo que en el primer siglo. Por lo tanto, cuando el Señor les habla de que los van a entregar, es a ellos, los discípulos que están hablando con Él, que van a atravesar por todo eso. Y eso lo vemos en Hechos 4, 1 al 18, el capítulo 5, y que iban a gobernadores y reyes. Ustedes saben, nos explicaron, voy a resumir porque ya para ir terminando. Sobre Pablo hablando con el rey Agripa, con el otro con Festo, apelando al César, y Pablo llevando el evangelio. Falsos profetas, versículo 11, ya lo mencionamos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Con cuanto a los falsos profetas que ya hemos mencionado, solo le comento esto, hermano. Falsos profetas antes de la destrucción de Jerusalén, bueno, tiene que leer Gálatas, Colosenses, 2 de Corintios, 2 de Timoteo, 2 de Pedro, 1 de Juan y Judas. Todas esas cartas fueron escritas para contrarrestar la actividad e influencia de falsos profetas dentro de la iglesia. Señal cumplida. Versículo 12, el amor de muchos se enfriará. Solamente tiene que leer, por ejemplo, cuando Pablo le escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, y le dice, todos los de Asia se han apartado de mí. En el capítulo 4, versículo 10 dice, Demas me ha abandonado, amando más a este mundo. Sus compañeros de viaje misionero lo dejaron solo. En el versículo 16, Pablo le dice a Timoteo, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, todos me abandonaron. Eso lo sufre un siervo del Señor. Así que, hermanos, si usted va bien con el Señor, espere que de repente lo traicione quien no esperaba. Porque eso lo sufrió Pablo. Todos me han abandonado. Y por último, la última señal, versículo 14, será predicado, versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? La destrucción de la ciudad y del templo, no el fin de la era, no es la segunda venida de Cristo. El fin, destrucción del templo y destrucción de la ciudad, porque a partir del versículo 15 viene la señal que les va a decir, corran,
porque viene la destrucción. Pero ya hasta aquí llegamos. En cuanto al versículo 13, la perseverancia es la prueba definitiva de la vida eterna, hermano. Habiendo leído lo anterior, donde Pablo está preso, lo perseguían, le caían a pedradas, lo amenazaban de muerte, estaba todo el tiempo mal, era evidente que Demas, como muchos, yo no sabía que vivir para Cristo era así. Entonces, ¿qué hacían? Abandonaban, dejaban el pelero, como decimos muchos. Ahora, la perseverancia, por eso el Señor dice, en todos esos tumultos, en toda esa situación, los que perseveran son los que tienen la vida eterna. Una señal de salvación, hermano, es alguien que se mantiene firme en medio de la situación. Por eso en las oraciones, o cuando estamos atravesando situaciones muy difíciles, muy tristes, muy dolorosas, ya sea que yo la esté atravesando, o ya sea que mi hermano me está compartiendo su difícil situación, la oración que debemos hacer uno por el otro es: Señor, fortalece la fe de mi hermano en esta situación y que él pueda soportar siéndote fiel. Es así, hermanos. Más allá de que inclusive se la quite, no se la quite, porque el Señor quiere a veces pasarnos por eso. Pero la oración no es que me la quite, sino que sea fiel mientras tú le tienes esa prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, esa es la palabra que utiliza porque se traduce tentación, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Y por último, hermanos, dice la predicación del evangelio a todo el mundo. Versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los eruditos reconocen que esa frase en el Nuevo Testamento simplemente se refiere, o en la mayor parte, al mundo habitado, al mundo que ellos conocían durante ese tiempo. Ese mundo es donde el Imperio Romano llegaba. Dos textos nos ayudan con eso. Romanos capítulo 1, versículo 8. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por ¿dónde? Pablo le dijo a los romanos: todo el mundo está conociendo de vuestra fe. Pero Pablo no estaba diciendo ahí que él sabía que había llegado a Venezuela, porque no había llegado. Pero el mundo conocido, o hasta donde ellos tenían conocimiento, Pablo en la final de la misma carta dice: todo lo he llenado del evangelio. No hay más terreno del cual yo deba ir. Entonces quiero ir para España. Capítulo 15 de la carta a los romanos. Y otro texto, pueden ser muchos más, pero el tiempo ya este es el último en este punto. Colosenses, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿A dónde ha llegado el evangelio según Pablo? Le dice a los colosenses, ¿a dónde? A todo el mundo. El versículo 23 del mismo Colosenses 1, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que estas son las señales que le dirían a los discípulos que van a vivir, van a experimentar guerras, falsos profetas, traición, enfriamiento del amor, desconsuelo, hambres, pestes, de todas esas cosas. No está diciendo inclusive que son fáciles, ni que bueno, no sea llorón, no llores, no hay que ser tan insensible para expresar algo así,
lo que está diciendo el Señor, lo que leímos en el versículo 6. Cuando vean o atraviesen esas situaciones, no se turben, no pierdan la calma, mantengan sus ojos en Cristo Jesús. Él nos está cuidando. Esa es la exhortación para nosotros. Mantengamos la calma. Como conclusión, y oramos, en medio de las grandes dificultades que a lo mejor estás pasando, o que vendrán, hermanos, así como damos testimonio de las que pasamos. Recuerden, hace 5 años lo que estuvimos pasando. Por la gracia de Dios seguimos en pie, hermanos. Miramos esas tribulaciones terribles, terribles. Queremos volver a pasar. A mí me preguntan, ¿quiero volver a pasar por eso? No, ni loco quiero pasar por eso otra vez. Pero en medio de todo eso, la gran mayoría va a dejar que esas cosas los perturben. Serán llevados por la incertidumbre, por la ansiedad, por el terror y por el miedo. Dejarán la fe, pecarán, traicionarán a quien sea. Pero Cristo nos dice, cuando las cosas comienzan a desmoronarse, y probablemente se desmoronarán, no pierdas la calma, mantén tus ojos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestra vulnerabilidad, Señor, dejaste esto como testimonio para nuestras almas. Así, Padre, tus palabras consoladoras y pastorales a tus discípulos, para consolarlos en medio de las tribulaciones que vendrían, nos consuelas a nosotros, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti por la fe. Que cualquiera que sea la tribulación que estemos pasando, o que pasaremos, no perdamos la calma. Que nuestros ojos estén firmes en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.